Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel, bienvenidos a mi canal. En este video quiero hacer una reflexión en torno a una temática que he estado pensando estos días, que es la cuestión de que muchas veces nos hacemos problemas por cosas que no tenemos control, que no podemos controlar y sin embargo le damos mucha importancia a esas cosas y eso en definitiva termina un poco afectando negativamente, me parece a mí, a la vida, a nuestra vida, ¿no? A la vida de las personas en general. Bueno, primero comentarles que, bueno, como estoy leyendo, si se quiere, sobre temáticas que tienen que ver con lo que sería la planeación estratégica. Esto, bueno, un concepto que tiene que ver con temas empresariales y cosas así que, bueno, me ha dado curiosidad y lo he leído un poco. Y básicamente aquí lo que se planteaba era que, o lo que se plantea es que, eh, bueno, que primero, obviamente, las empresas en este caso lo que hacen es definir lo que sería la orientación de la empresa, que esto, bueno, para los que tengan conocimiento sabrán más sobre este tema seguramente, pero básicamente consiste en definir lo que es la misión, visión y valores de la empresa. Y bueno, yo estaba pensando que algo similar se podría hacer con las personas, ¿no? O sea, nosotros en nuestra vida personal podríamos hacer algo similar, o sea, planificar nuestra vida, pero en vez de hablar de misión, visión y valores, lo que hablaríamos sería de, digamos, de objetivos, de metas, de motivaciones, de ideales, de valores, de principios. Básicamente me parece a mí que eso es lo que uno tiene que considerar a la hora, entre otras cosas, ¿no? Son cosas que uno debe considerar a la hora de hacer un plan para su vida. Lo primero, bueno, para darle una orientación a la vida sería pensar en estas cosas. Y en segundo lugar, bueno, en las empresas, en la planeación estratégica, supuestamente lo que se haría es hacer el análisis del contexto, el análisis del entorno. Y para eso, bueno, se utilizan ciertas herramientas como son el FODA y el PESTAL. FODA viene de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, vienen a ser las iniciales bueno, de estas palabras. Mientras que PESTAL viene a ser, bueno, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Bueno, esto es lo que se hace en las empresas, supuestamente. Y bueno, y lo que se hace aquí con con estas herramientas, con el FODA y el PESTAL, es básicamente hacer un análisis interno y externo de la empresa. Un análisis del entorno, básicamente, y también de los factores internos de la empresa. Y bueno, el estudiar sobre esto, el estar leyendo sobre esto, me ha llevado a pensar que algo similar también ocurre en nuestra vida, ¿no? También nosotros deberíamos de vez en cuando hacer algún análisis sobre nuestra vida, precisamente sobre las cosas que podemos controlar, que vienen a ser así, por llamarlo de una manera, los factores internos, mientras que están esas cosas que nosotros no podemos controlar. En el caso, por ejemplo, de lo que serían las empresas, serían, bueno, todo lo que es el PESTAL, los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, aparte también, bueno, lo que son las amenazas y oportunidades, eso es lo que la empresa no puede controlar, pero ¿qué es lo que hace la empresa? Reacciona a eso, básicamente. O sea, la empresa toma esa información del ambiente, o sea, todo ese análisis no es para intentar controlar lo que pasa afuera de la empresa, sino que sirve para saber dónde está parada la empresa, conocer el entorno y a partir de ahí tomar decisiones. Y bueno, algo similar deberíamos, me parece a mí, hacer nosotros, las personas. Debemos conocer nuestro entorno para tomar decisiones para nuestra vida, obviamente, en función de los objetivos y demás que tengamos. ¿Cuál es el problema que yo noto, por lo menos muchas veces en la gente? Bueno, el problema que yo noto es que muchas veces la gente intenta controlar cosas que están por fuera de su control precisamente. Cuestiones políticas, cuestiones económicas, entre otras, son cosas que nosotros no podemos controlar. Son cosas que están totalmente fuera de nuestro control y obvio que, bueno, me pasa a mí muchas veces que hablo con gente y empiezo a hablar de política y empiezo a hablar de la economía y hablo de esto y de lo otro, incluso cosas como el fútbol, por ejemplo. Eh, Hay gente que incluso yo he conocido gente que ha llegado a enfermarse porque su equipo de fútbol ha perdido eh, en un superclásico, dicho sea de paso. Un hincha de River había perdido un superclásico con Boca, se enfermó, pidió licencia en trabajo y cosas así, o sea, así de comprometidos estamos con cosas que muchas veces no podemos
controlar, y eso me parece a mí que precisamente es perjudicial para nosotros. Perjudicial en diferentes sentidos, ¿no? Desde que nos puede afectar a la salud, como en este caso, hasta que nos puede llevar a paralizarnos o a incluso desligarnos de nuestra responsabilidad de hacernos cargo de nuestra propia vida. O sea, entregarle el control de nuestras vidas a los políticos o a lo que pasa en la economía, por ejemplo, son cosas que por ahí para mí no es muy beneficioso. Eso es lo que pienso yo, ¿no? O sea, en el sentido de que o sea, ¿cómo decir? Esperar pasivamente, digamos así, o sea, como que no reaccionar al entorno, o sea, estar más preocupado por lo que pasa en el entorno y a veces incluso hasta tratar de cambiar ese entorno que es incontrolable para nosotros, nos lleva precisamente a perder tiempo. E incluso me ha pasado a mí, ¿no? También esto lo digo desde la experiencia. A mí me ha pasado que por ahí me he preocupado por cosas que después pensando un tiempo digo, pero ¿por qué me preocupo por esto si yo no tengo ningún tipo de control? Durante un tiempo, más particularmente entre 2020 y 2024, por ejemplo, yo he estado muy preocupado por temas políticos, por ejemplo. Así de meterme en debates, por ahí no soy tanto de discutir ni de debatir esas cosas, pero sí en tratar de defender cierta postura, por decir así. Después me he dado cuenta, pero ¿por qué yo hago esto si no tengo ningún tipo de control ni sobre la política, ni sobre lo que vaya a pensar la otra persona? O sea, no es algo que realmente yo me deba comprometer, eso es lo que he empezado a pensar yo, más bien, o sea, para mí lo que pase en ese entorno más lejano nuestro que nosotros no podemos controlar, simplemente hay que tomarlo como información. Eso no debe ser más que información. O sea, nos llega la noticia de que se ha tomado tal decisión, se ha aprobado tal ley o que sea, la inflación es de tantos puntos. Bueno, eso es importante conocer ese tipo de información. O de que hay una guerra en tal parte del mundo, como está pasando actualmente. Eh, bueno, uno tiene que estar, o sea, tiene que estar al tanto de esas noticias. Toda esa información uno tiene que tenerla, no es que uno tiene que desligarse de eso. De hecho, yo me informo siempre, estoy al tanto de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en el país, y bueno, trato de entender cómo funciona la economía, que dicho sea de paso es algo que desde hace un tiempo vengo estudiando cada cierto tiempo, y la verdad que me gusta, pero trato de entenderla. O sea, no es porque yo quiera cambiar algo, porque yo sé que no tengo ningún poder para cambiar nada. Y me parece a mí que es una pérdida de tiempo tratar de cambiar algo que está completamente fuera de mi alcance, algo que no voy a hacer nada yo intentando cambiar eso. Lo que tengo que hacer, a mi parecer, y aquí cada uno puede pensar lo que quiera, yo aquí vengo a dar mi opinión simplemente, no vengo a convencer a nadie, yo no estoy aquí para convencer a nadie ni para darme que yo sé más que los demás ni nada por el estilo, simplemente doy mi opinión. Es que lo que uno tiene que hacer es tomar esa información del contexto más lejano que rodea nuestra vida, digamos, que afecta de alguna manera nuestra vida, y buscar la manera de adaptarnos, de que esa información sea simplemente información precisamente que sirva para tomar mejores decisiones, para saber cómo vamos a reaccionar ante esas cuestiones, pero el tratar o sea, el hacerse problemas, el hacerse mala sangre por ese tipo de cosas, no me parece que sea lo más sano, porque para empezar te preocupas por cosas que no tienes ningún tipo de control, te paraliza porque estás pensando quizás que vas a cambiar las cosas porque, no sé, porque te estés preocupando por eso. Y no va a pasar, o sea, a menos que sea, a ver, aquí tengo que hacer la aclaración, si sos alguien que se dedica a ese tipo de cosas, por ejemplo, que si te dedicas al análisis político, bueno, es normal que te afecte o que por ahí te moleste o no sé, que te alegre o te entristezca lo que esté pasando con la política o cosas así por el estilo. O si sos analista geopolítico, bueno, que tomes postura con respecto a lo que está pasando, bueno, en el Medio Oriente, que hay ahora unos conflictos. Bueno, entiendo perfectamente que esas cosas te afecten. Lo mismo, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención los periodistas deportivos que se enojaban y se calentaban y a veces hasta se querían ir a las piñas por debates que yo decía, che, pero es para tanto, ¿será que están actuando eso o realmente será que lo viven tan así? Y ahora lo entiendo un poco más porque pienso yo que es porque, bueno, ellos están tan metidos en ese tema que obviamente les afecta. O sea, ellos mismos toman postura y bueno,
y defienden esa postura, pero porque se dedican a eso. Una persona como yo, por ejemplo, yo no me dedico ni al análisis político, ni al geopolítico, ni al deportivo, ni al económico, entonces eh, es como que dejarme llevar por ese tipo de circunstancias me parece a mí que no tiene sentido. Lo que uno tiene que hacer, o mejor dicho, dejarme, preocuparme por ese tipo de cosas, como que no le veo mucho sentido. Por eso yo, como digo, simplemente lo veo como información que, bueno, está pasando esto, me va a afectar de tal manera, ¿cómo voy a reaccionar a esto? Para mí ese es el pensamiento que uno tiene que tener. Y bueno, ¿a qué viene esto? ¿Por qué es que a mí se me ha ocurrido esto? Bueno, para empezar ya he dicho que estaba haciendo este cursito, que es un cursito que había hecho sobre, o que estoy haciéndolo realmente, sobre, bueno, sobre este tema que he dicho, sobre planeación estratégica, pero, o sea, el estar estudiando estas cosas, estar leyendo sobre estas cosas, me ha recordado un caso, una situación que se me ha dado a mí, que se me ha presentado. Que una vez hemos salido con una amiga, bueno, me ha invitado a su casa para que tomemos mate. Yo llego a su casa, estaba viendo noticias. Y ella es una chica muy politizada, pero no se dedica a eso. O sea, es una chica que está muy metida en lo que es información política, pero ella no se dedica de ninguna manera a eso. Y estaba completamente alterada por eso. Y al punto que no dejaba de hablar. Si yo he llegado, eh, me da el primer mate y empieza a hablar de política. Y yo no quería hablar de eso, o sea, uno por ahí va, o sea, yo iba con la intención de charlar de cualquier otra cosa, no estar hablando de política, que es, no sé, es una cosa que a mí sinceramente no me gusta hablar, para ser sincero. Y bueno, y hablaba de eso, y hablaba de política, y de política, y de política, y yo estaba medio como, no sé si incómodo, pero estaba ahí calladito, como diciendo, vamos a cambiar de tema, y bueno, y no cambiaba de tema. Bueno, después yo le digo, vamos a salir a caminar, pensando que de esa manera, por ahí, pues, no sé, de alguna manera podía cambiar la temática. Y no funcionó. Habremos caminado, porque encima hemos caminado mucho, como una hora más o menos caminando, y ha sido una hora hablándome de política. Y encima repitiendo lo mismo, y encima yo, como digo, yo sí estoy enterado de las cosas. Que no me guste hablar no significa que no estoy al tanto. Estoy muy al tanto de lo que pasa, pero no me gusta estar discutiendo, debatiendo, esas cosas a mí no me gusta esa actitud, digamos, no es algo que me guste hacer. Y bueno, y lo cierto es que yo trataba de cambiar el tema y bueno, no había caso, ella seguía, insistía con hablar de política y una y otra vez, encima repetía una y otra vez lo mismo, y era una cosa que para empezar me estaba aburriendo. Otra cosa era que, bueno, que yo notaba que estaba muy mal informada a pesar de estar tan metida en el tema, no estaba del todo informada. Pero yo veía, o sea, lo que me interesa rescatar aquí es que, o sea, la preocupación que tenía y era como esa, no sé, era como, yo no le quería decir que las cosas no van a cambiar porque te preocupes tanto, o sea, vos tenés que ver cómo vas a reaccionar. De hecho, yo me planteaba situaciones que le podían pasar a ella, pero era como, bueno, ya sabes lo que te va a pasar, entonces si vos conoces esta situación, ¿qué vas a hacer? Esa sería la actitud correcta, ¿no? Porque tal medida política se va a aplicar, bueno, esto me afecta de tal manera, bueno, ¿cómo voy a reaccionar a eso? Habrá gente que dice, bueno, voy a tirar piedras por ahí, bueno, para mí eso no tiene ningún tipo de sentido. Y la otra es, como quien dice, tomar el toro por las astas, ¿no? En vez de estar haciéndote problemas por eso, pensar, bueno, esto me va a afectar de una tal manera, bueno, voy a hacer esto, o puedo hacer esta otra cosa, a plantearte posibilidades y a partir de ahí tomar decisiones. Como digo, lo que pasa en ese entorno que no podés controlar tiene que ser solamente información para vos tomar una decisión. Para mí, por lo menos, yo lo veo así. Y bueno, y aparte hay cosas, me parece a mí, que están dentro de tu control, que es mucho más importante que te dediques a eso. Desde la forma en que te alimentas, hasta lo que vas a hacer con tu tiempo, qué sé yo, hay tantas cosas que uno controla, que uno se debería ocupar de eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, el formarse, por ejemplo, es algo que está en tu control. Qué sé yo, uno tiene que determinar precisamente qué está en tu control y qué está por fuera de tu control, pero te afecta. Y eso que está por fuera de tu control tiene que servirte como información, como digo, para tomar decisiones. Pero no tiene, para mí al menos, no tenés que permitir que el contexto
te arrastre. Me parece a mí que eso es no sé, es lo que deberíamos hacer, ¿no? Y bueno, y por eso es que a mí se me ocurrió hablar sobre esto, porque es una actitud que por ahí yo noto mucho en la gente, esto que está tan pendiente de las cosas que pasan por fuera del control de uno y se preocupan tanto por eso, pero no piensan en, che, ¿cómo voy a...? O sea, me parece a mí que la actitud correcta es esa, ¿no? De decir, ¿cómo voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Para que esto no me afecte o me afecte lo menos posible. O sea, toma lo que pasa afuera como información y toma decisiones en función de eso. Eso es básicamente lo que quiero que quede claro. Me parece a mí que esa es la actitud correcta. Bueno, para conectarlo con un poquito de lo que es las empresas que venía diciendo, que esto tomo la idea de ahí, digamos, tomo la idea de la planeación estratégica. Bueno, básicamente las empresas lo que hacen es eso. O sea, hay factores internos que podés controlar, hay factores externos que no podés controlar. El factor externo es solamente información para vos saber dónde te estás moviendo, en qué condiciones te estás moviendo. Pero nunca tenés que permitir precisamente que ese entorno te afecte demasiado, porque de lo contrario, bueno, te arrastra, por decirlo de una manera. Uno tiene que tomar esa información, eh, controlar lo que puede controlar y lo que no puedes controlar, simplemente estar al tanto, pero nada más que eso. Me parece a mí que esa es la cuestión. Salvo obviamente que te dediques a ese tipo de cosas, como he dicho anteriormente. Si sos un periodista deportivo, bueno, entiendo que te afecte el resultado de un partido de fútbol, pero a una persona, un hincha común y corriente, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, por ejemplo, y no por eso voy a dejar que antes también lo hacía, ¿no? Dejaba que me afecte el resultado de un partido de fútbol. Después digo, pero ¿qué sentido tiene? Aparte que me he acostumbrado, ¿no? Porque Independiente, yo soy hincha de Independiente y no le va muy bien a Independiente, que estos días está queriendo levantar. Pero bueno, lo cierto es que me afectaba, me hacía enojarme. Después digo, ¿pero qué sentido tiene si yo no tengo control sobre eso? Y encima ni siquiera me afecta realmente, o sea, es simplemente me dejo afectar por eso. Pero bueno, me parece a mí que es una actitud que hay que cambiar, me parece a mí. Y bueno, y cambiar esa actitud significa precisamente, bueno, a ver, eh, desde... Yo, por ejemplo, en lo que se refiere a economía, por ejemplo, yo trato de entenderla, por ejemplo, trato de entender qué es lo que está pasando. Y bueno, y de ahí trataré de tomar decisiones. Por ejemplo, eso por dar un ejemplo, en cuanto a lo político también, trato de saber qué es lo que está pasando. En cuanto a lo geopolítico también, aunque lo geopolítico yo sinceramente no creo que me afecte mucho. Seguramente hay gente como que si yo tienen empresas, ese tipo de cosas que le afecta más, por ejemplo, que lo que me afecta a mí. Pero en definitiva, bueno, creo que una persona que tiene una empresa no necesito darle muchos consejos yo, porque son gente que ya logró cosas en la vida y no sé, me parece a mí que no soy la mejor persona para darle consejos, pero bueno, en definitiva, yo le hablo a gente como yo, ¿no? Gente común y corriente. Que yo creo que no hay que dejar que cosas que no están en tu control te afecten, porque te puede hacer mal a la salud, te puede paralizar y tantas cosas. Hay cosas que vos podés controlar y cosas que deberías preocuparte más, como tu propia salud, la salud de tu familia, cosas que tienen que ver con tu vida personal y tu entorno, básicamente. Son cosas, tu entorno más próximo, obviamente, tu familia, tus amigos. Esas son cosas que podés controlar y, y bueno, y no dejar que cosas que están totalmente fuera de tu control te afecten. Bueno, ya creo que la idea ha quedado clara, así que simplemente eso, quería hacer este comentario en este video, que es el video semanal de estos, bueno, sí, el video semanal, digamos así. Y bueno, eso básicamente era la reflexión que quería hacer en torno a este tema que he estado pensando estos días. Y bueno, al que le interese, pueden, no estoy vendiendo nada por las dudas, pero pueden buscar información sobre planeación estratégica. La verdad que está bastante interesante el tema. Yo he empezado a hacer este cursito sin mucha expectativa y la verdad que me está gustando. O sea, me está sirviendo incluso para llevarlo a lo personal, porque a mí me interesa más la cuestión personal, ¿no? O sea, a mí me interesa me interesa un poco lo que podríamos decir así, desarrollo personal. Anteriormente yo he hablado de ética, por ejemplo, pero lo hago más que nada porque quiero tomar de eso lo que me sirva. Algo que sirva para, como quien dice, ser una mejor persona, podríamos decir así. Y bueno, y este tema de la planeación estratégica también está bastante interesante porque me ha ayudado bastante a organizar ideas que tenía un poco mezcladas, que no las podía organizar.
el estudiar esto, el leer sobre esto, me está sirviendo bastante, me parece a mí. Y bueno, creo que eso va a ser todo por ahora. Esa era la temática de este video, espero que haya quedado bien, así que a los que se quedaron muchas gracias, si quieren darle me gusta pueden hacerlo, si quieren seguirme también, si quieren dejar su comentario, dejarme su opinión. Y bueno, nos veremos en un próximo video, gracias por haberse quedado hasta el final.